Un millonario desesperado por tener un hijo decide pagar a una vagabunda para que sea la madre de su bebé. Pero cuando el niño nació, algo inesperado ocurrió que lo hizo llorar de emoción y asombro. Esta conmovedora historia está llena de giros sorprendentes, secretos revelados y lecciones de vida. Descubre cómo el verdadero amor y la familia pueden surgir en los lugares más inesperados. No te pierdas este relato que te llegará al corazón. El atardecer teñía de oro el horizonte de Nueva York, bañando los rascacielos con una luz que prometía sueños cumplidos. Desde la terraza de su ático, David Sinclair observaba la ciudad que había conquistado, sintiendo el peso de un imperio construido sobre cimientos de soledad. A sus 45 años, el magnate lo tenía todo y, al mismo tiempo, nada. El éxito es una jaula dorada que atrapa el alma, murmuró para sí mismo, sus palabras perdiéndose en el viento que soplaba entre los edificios. Sus ojos, de un gris acerado que reflejaba años de decisiones implacables, recorrieron el paisaje urbano. Cada edificio, cada luz parpadeante era un testamento de su poder y su influencia. Sin embargo, en ese momento de quietud, David se enfrentaba a una verdad que ninguna cuenta bancaria podía ocultar. Estaba completamente solo. El silencio en su lujoso ático era ensordecedor. Las paredes, adornadas con obras de arte valuadas en millones, parecían burlarse de él, recordándole que ninguna de ellas podía llenar el vacío que sentía en su pecho. 2 matrimonios fallidos le habían enseñado que el amor era un lujo, que no podía permitirse, una debilidad que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. David se sirvió un whisky, el cristal del vaso tintineando contra la botella en un eco que resonó en la habitación vacía. El líquido ámbar brilló a la luz del atardecer, prometiendo un consuelo momentáneo. Mientras daba un sorbo, su mente vagaba por los pasillos de su vida, buscando algo que pudiera darle un propósito más allá de las cifras en una pantalla. Fue entonces cuando la idea lo golpeó con la fuerza de una epifanía. No necesitaba amor, se dijo a sí mismo. Lo que necesitaba era un legado, alguien que llevara su nombre y continuara su imperio cuando él ya no estuviera. Un heredero. La solución a su vacío existencial se presentaba clara y fría como el hielo en su vaso. Tendría un hijo, pero en sus propios términos, sin las complicaciones del amor o el compromiso. Con renovada energía, David se dirigió a su estudio. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol, cada uno llevándolo más cerca de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se sentó frente a su escritorio de caoba y comenzó a trazar un plan, meticuloso y calculado como todos sus negocios. Un heredero, murmuró, saboreando la palabra. Alguien que lleve mi sangre, pero sin las ataduras emocionales. Mientras la noche caía sobre la ciudad que nunca duerme, David Sinclair se sumergió en los detalles de su nuevo proyecto. No tenía idea de que el destino tenía otros planes, planes que desafiarían cada suposición que había hecho sobre el amor, la familia y el verdadero significado del éxito. En las calles muy por debajo de su ático, una joven luchaba por sobrevivir, ajena al hecho de que pronto se convertiría en una pieza crucial en el elaborado plan de David. El destino estaba a punto de entrelazar sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. La mañana llegó a Nueva York con la promesa de otro día implacable. David Sinclair, impecable en su traje hecho a medida, salió de su edificio de apartamentos y se dirigió hacia su Lamborghini negro, un símbolo más de su éxito desmesurado. El motor rugió a la vida, un sonido que normalmente le daba una sensación de poder, pero hoy solo servía como un recordatorio más de su soledad. Mientras conducía por las calles de Manhattan, su mente divagaba sobre los detalles de su plan. Para tener un heredero,
Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no vio a la figura que cruzó repentinamente frente a su auto. Los frenos chirriaron y el Lamborghini se detuvo a centímetros de una joven que parecía salida de la nada. David salió del auto, furioso y listo para descargar su ira sobre la imprudente peatona. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo en su interior se estremeció. Eran de un azul profundo, como el océano después de una tormenta, y estaban llenos de una mezcla de miedo y desafío. ¿Estás loca?, gruñó David, su voz cargada de irritación. ¿Acaso no ves por dónde caminas? La joven lo miró fijamente, sin dejarse intimidar por su tono agresivo. «Lo siento, monsieur», respondió con un marcado acento francés. «No todos tenemos el lujo de preocuparnos solo por nuestros autos de lujo». David la observó detenidamente. Su ropa estaba desgastada y sucia, su cabello rubio enmarañado, pero había algo en su porte que sugería que no siempre había sido así. A pesar de su apariencia desaliñada, mantenía la cabeza alta, con una dignidad que desafiaba sus circunstancias. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó David, sorprendido por su propia curiosidad. «Celeste», respondió ella, hesitante. «Celeste, Dieu». En ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente de David. Era descabellada, incluso para él, pero cuanto más miraba a Celeste, más sentido cobraba. Aquí estaba una mujer joven, claramente desesperada por cambiar su situación, y él necesitaba a alguien para llevar a cabo su plan. «Celeste», dijo, su tono cambiando de irritación a un interés calculado, «tengo una propuesta para ti, una que podría cambiar tu vida». Los ojos de Celeste se entrecerraron con sospecha. «¿Qué tipo de propuesta?». David miró a su alrededor, consciente de que la calle no era el lugar para esta conversación. «Ven conmigo, te lo explicaré todo en un lugar más privado». Celeste dudó, su instinto de supervivencia luchando contra la desesperación de su situación. Finalmente, asintió. «D'accord, pero si intentas algo, te aseguro que mis intenciones son estrictamente profesionales», interrumpió David, abriendo la puerta del pasajero de su Lamborghini. Mientras Celeste se deslizaba en el asiento de cuero, David rodeó el auto y se sentó tras el volante. El contraste entre ellos no podía ser más marcado. Él, la imagen del éxito y el poder. Ella, una representación viva de los sueños rotos y las promesas incumplidas de la gran ciudad. El Lamborghini se alejó del lugar del encuentro, llevándolos hacia un futuro que ninguno de los dos podía prever. En el silencio del auto, David no podía evitar lanzar miradas furtivas a su pasajera. Había algo en ella, más allá de su belleza oculta bajo capas de adversidad, que lo intrigaba. Por su parte, Celeste miraba por la ventana, observando cómo los edificios pasaban en un borrón, preguntándose si esta extraña circunstancia era el milagro que había estado esperando o el comienzo de algo mucho más complicado. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro fortuito estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, el éxito y el verdadero significado de la familia. El Lamborghini se detuvo frente a un imponente rascacielos en el corazón de Manhattan. David guió a Celeste a través del lujoso vestíbulo hasta un ascensor privado. El silencio entre ellos era tenso, cargado de preguntas no formuladas y expectativas inciertas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, revelaron un ático que parecía sacado de una revista de diseño de interiores. Celeste contuvo el aliento, momentáneamente olvidando su apariencia desaliñada ante tanta opulencia. «Siéntate», ordenó David, señalando un sofá de cuero blanco.
Celeste obedeció, consciente de lo fuera de lugar que se veía en ese entorno inmaculado. David se sirvió un whisky y se paró frente a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Cuando finalmente se volvió hacia Celeste, su mirada era fría y calculadora. «Voy a ser directo», comenzó. «Necesito un heredero, alguien que continúe mi legado cuando yo ya no esté, y quiero que tú seas la madre». Celeste parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón, qué?» «Es simple», continuó David, su tono tan casual como si estuviera discutiendo el clima. «Inseminación artificial. Tú llevas al bebé, lo das a luz, y yo me encargo de todo lo demás. A cambio, recibirás una suma de dinero que cambiará tu vida para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste miró a David, buscando algún indicio de que esto fuera una broma cruel, pero su expresión era seria, implacable. «¿Por qué yo?», logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. David la miró de arriba abajo, evaluándola. «Eres joven, aparentemente saludable a pesar de tus circunstancias actuales. Y francamente, estás en una posición donde no puedes permitirte rechazar esta oferta». Las palabras de David, aunque brutalmente honestas, golpearon a Celeste como una bofetada. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No le daría la satisfacción de verla llorar. «¿Y qué pasa después?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por siquiera considerar la idea. «Después de que nazca el bebé, te irás», respondió David sin rodeos. «Con suficiente dinero para comenzar una nueva vida donde quieras. El niño se quedará conmigo». Celeste se levantó abruptamente, la indignación superando su shock inicial. «¿Crees que puedes comprar a una persona así? ¿Que puedes tratar la creación de una vida como una transacción comercial?» David no se inmutó ante su arrebato. «Todos tenemos un precio, Celeste. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo?». Esas palabras resonaron en la mente de Celeste. Pensó en las noches frías en las calles de Nueva York, en los sueños de una carrera, en la moda que se habían desvanecido como humo. Pensó en el hambre, en la desesperación, en la sensación de ser invisible para un mundo que seguía girando sin ella. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz temblorosa, «para pensarlo». David asintió como si hubiera esperado esta respuesta. «Tienes hasta mañana. Te alojarás aquí esta noche. Hay ropa limpia en el cuarto de invitados y puedes usar el baño para asearte». Celeste lo miró, una mezcla de gratitud y resentimiento en sus ojos. «Gracias», murmuró, aunque la palabra le supo amarga en la boca. Mientras se dirigía al cuarto de invitados, Celeste no pudo evitar pensar en cómo su vida había dado un giro tan dramático en cuestión de horas. La propuesta de David era fría, calculadora, casi inhumana. Pero, ¿acaso la calle había sido más amable con ella? Esa noche, mientras yacía en la cama más cómoda que había sentido en meses, Celeste lloró en silencio. Lloró por la joven llena de esperanzas que había llegado a Nueva York con sueños de grandeza. Lloró por la mujer en la que se había convertido, considerando vender lo único que le quedaba, su capacidad de dar vida. Y en su habitación, David Sinclair miraba por la ventana, preguntándose si había ido demasiado lejos. Por un momento, la imagen de los ojos azules de Celeste, llenos de dolor y desafío, lo persiguió, pero rápidamente sacudió esa sensación. Los negocios eran negocios, se dijo a sí mismo, y esto no era diferente. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta noche marcaba el comienzo de un viaje que los cambiaría a ambos de maneras que ninguno podía imaginar. Un viaje que los llevaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor, la familia y el verdadero significado del éxito. La mañana llegó con una claridad brutal para Celeste. Se despertó en la lujosa habitación de invitados,
por un momento desorientada ante el contraste con las duras calles a las que se había acostumbrado. Los eventos del día anterior volvieron a ella como una ola, junto con la realización de la decisión que debía tomar. Se levantó y se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, limpia, con el cabello rubio brillante después de un baño adecuado, vestida con ropa nueva que David había proporcionado. Era como si hubiera vislumbrado una versión de sí misma de un universo paralelo, una Celeste que nunca había conocido la desesperación de las calles de Nueva York. Con un suspiro profundo, Celeste salió de la habitación. Encontró a David en la cocina, impecablemente vestido y tomando café mientras leía el periódico. La escena doméstica contrastaba fuertemente con la fría propuesta de negocios de la noche anterior. «Buenos días», dijo David, sin levantar la vista del periódico. «¿Café?» Celeste asintió, incapaz de formar palabras. Se sentó en la isla de la cocina, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su nueva blusa de seda. «Supongo que has tomado una decisión», continuó David, finalmente mirándola a los ojos. Celeste respiró hondo. En las últimas horas había considerado todas las opciones, había llorado, se había enojado y finalmente había llegado a una conclusión. «Lo haré», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Pero tengo condiciones». David arqueó una ceja. Claramente sorprendido por su audacia, Celeste se irguió, encontrando una fuerza interior que no sabía que poseía. «Primero, quiero un contrato legal que garantice mi seguridad y la del bebé. Segundo, quiero atención médica de la mejor calidad durante todo el embarazo. Tercero, quiero la oportunidad de aprender y trabajar durante este tiempo. No seré una prisionera dorada en este ático». David la observó con una mezcla de sorpresa y respeto reluctante. Esta no era la mujer desesperada que había recogido de la calle. Había fuego en sus ojos, determinación en su voz. «Continúa», dijo, intrigado por este giro inesperado. «Y por último», dijo Celeste, su voz temblando, ligeramente, «quiero la opción de mantener contacto con el niño después del nacimiento. No como madre, si eso es lo que temes, sino como una figura en su vida». El silencio que siguió fue tenso. David se levantó y caminó hacia la ventana, su mente trabajando rápidamente. Cuando se volvió, su rostro era una máscara de calma, profesional. «Acepto tus condiciones, con una modificación», dijo. «El contacto con el niño después del nacimiento será a mi discreción. Podemos revisarlo más adelante, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas». Celeste asintió lentamente. No era ideal, pero era más de lo que esperaba conseguir. «Entonces, ¿tenemos un trato?», preguntó David, extendiendo su mano. Celeste miró la mano extendida, consciente de que este momento cambiaría el curso de su vida para siempre. Con un profundo respiro, estrechó la mano de David. «Tenemos un trato». En ese instante, algo cambió en la atmósfera entre ellos. No era amistad, ni siquiera confianza, pero había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que estaban embarcándose en un viaje juntos, por más inusual que fuera. «Bien», dijo David soltando su mano. «Haré que mi abogado redacte el contrato hoy mismo. Mientras tanto, necesitarás un guardarropa adecuado y una revisión médica completa». Celeste asintió, todavía aturdida por la enormidad de lo que acababa de acordar. «¿Y después?» «Después», dijo David, una sombra de algo indescifrable, cruzando su rostro, «comenzamos el proceso de crear una nueva vida». Mientras Celeste seguía a David fuera del ático, hacia un mundo de lujo y privilegios que nunca había conocido, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Había tomado una decisión que alteraría no solo su vida, sino la de un
niño aún no nacido, y la del hombre enigmático que caminaba delante de ella. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que los llevarían a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor, la familia y sus propios corazones. El viaje que estaban a punto de emprender los cambiaría de maneras que ninguno podía imaginar, desafiando sus suposiciones más profundas y revelando verdades que habían mantenido ocultas incluso de sí mismos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida de Celeste experimentó una transformación tan dramática que a veces se preguntaba si todo era un sueño elaborado del que despertaría en cualquier momento. De vuelta en las frías calles de Nueva York, el ático de David se convirtió en su nuevo hogar, un mundo de lujo y comodidades que contrastaba fuertemente con su vida anterior. Cada mañana Celeste se despertaba envuelta en sábanas de seda, con la vista de la ciudad extendiéndose ante ella como un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. David, fiel a su palabra, había organizado todo meticulosamente. Un equipo de médicos de élite supervisaba cada aspecto de su salud y la del futuro bebé. Diseñadores de renombre fueron convocados para crear un guardarropa que transformó a Celeste de una joven sin hogar a una mujer que podría caminar con confianza por las calles más elegantes de la ciudad. Pero la transformación más significativa no fue externa, sino interna. Celeste, determinada a aprovechar esta oportunidad al máximo, se sumergió en libros y cursos en línea. Su mente, siempre ágil pero adormecida por años de supervivencia, floreció con nuevos conocimientos. Estudió gestión empresarial, diseño de moda, e incluso comenzó a explorar el mundo de las finanzas, fascinada por el imperio que David había construido. David, por su parte, observaba esta metamorfosis con una mezcla de admiración y desconcierto. Había esperado que Celeste se contentara con su nueva vida de lujo, pero en su lugar ella parecía impulsada por una sed insaciable de crecimiento y aprendizaje. Una tarde, mientras Celeste estaba absorta en un libro sobre estrategias de inversión, David no pudo contener su curiosidad. «¿Por qué te esfuerzas tanto?», preguntó, su tono una mezcla de genuino interés y un toque de condescendencia. «Tienes todo lo que podrías desear aquí». Celeste levantó la vista, sus ojos azules brillando con una intensidad que David encontró desconcertante. «Porque este lujo es temporal, David. Cuando todo esto termine, quiero ser capaz de construir mi propio futuro. No voy a depender de nadie más». Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez, David vio a Celeste no como un medio para un fin, sino como una mujer con sueños y ambiciones propias. Era una realización incómoda, una que amenazaba con complicar el arreglo cuidadosamente orquestado que habían establecido. A medida que pasaba el tiempo, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. Las conversaciones en la cena, antes breves y formales, se alargaban hasta altas horas de la noche. Discutían sobre negocios, política, arte, y David se sorprendió a sí mismo valorando las perspectivas frescas y a menudo desafiantes de Celeste. Una noche, mientras compartían una cena en la terraza, bañados por la luz del atardecer, Celeste hizo una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. «David», comenzó, su voz suave pero firme, «¿por qué realmente quieres un hijo?». David se quedó inmóvil, el tenedor a medio camino de su boca. Por un momento, pareció que iba a responder con su habitual frialdad profesional, pero algo en la mirada de Celeste, una mezcla de curiosidad genuina y comprensión, lo desarmó. «¿Por qué?», comenzó, su voz más suave de lo que Celeste jamás había escuchado. «Al final del día, todo esto». Hizo un gesto
abarcando el lujoso ático y la vista de la ciudad, no significa nada si no hay alguien a quien dejárselo, alguien que continúe lo que he construido. Celeste lo miró en silencio, percibiendo por primera vez la soledad que se escondía detrás de la fachada de poder y éxito de David. Sin pensarlo, extendió su mano y la colocó sobre la de él. El legado no se trata solo de dinero o poder. David, dijo suavemente, se trata de las vidas que tocamos, de las personas que ayudamos a crecer. David miró sus manos unidas, una extraña sensación de calidez extendiéndose por su pecho. Por un momento, se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado tan meticulosamente. Un futuro donde el niño que crecía en el vientre de Celeste no era solo un heredero, sino una persona con sueños y aspiraciones propias. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Celeste. En ese instante, algo cambió entre ellos. No era amor, al menos no todavía, pero era el comienzo de algo. Una conexión, una comprensión mutua que ninguno de 1900 los dos había anticipado. A medida que la noche caía sobre la ciudad, David y Celeste permanecieron en la terraza, sus siluetas iluminadas por las luces de Nueva York. Ninguno de los dos se atrevía a romper el momento, temerosos de lo que podría significar, de las complicaciones que podría traer a su cuidadosamente estructurado acuerdo. Lo que no sabían era que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El futuro les deparaba sorpresas que pondrían a prueba no solo su acuerdo, sino también sus corazones y todo lo que creían saber sobre el amor y la familia. El suave zumbido de la máquina de ultrasonido llenaba la habitación, creando un telón de fondo para el momento más crucial en la vida de David y Celeste hasta ahora. La doctora movía el transductor sobre el vientre de Celeste, sus ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. David estaba de pie junto a la camilla, su postura rígida traicionando la tensión que sentía. Aunque había insistido en estar presente en todas las citas médicas, siempre se había mantenido emocionalmente distante. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Sus ojos se movían constantemente entre la pantalla y el rostro de Celeste. Una mezcla de anticipación y un sentimiento que no podía nombrar brillando en ellos. De repente, un sonido llenó la habitación. Un latido rápido y fuerte como el galope de un caballo diminuto. Los ojos de Celeste se abrieron de par en par, lágrimas formándose en las esquinas. «Ese es el latido del corazón de su bebé», dijo la doctora con una sonrisa, pero entonces frunció el ceño inclinándose más cerca de la pantalla. «Esperen un momento». David dio un paso adelante, la preocupación evidente en su voz. «¿Qué sucede? ¿Hay algo mal?» La doctora movió el transductor, ajustando el ángulo, y entonces otro sonido se unió al primero. Un segundo latido, ligeramente fuera de sincronía con el primero. «No es solo un bebé», anunció la doctora, su voz mezclada con asombro. «Son dos». Celeste jadeó, su mano apretando instintivamente la de David, que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Pero la sorpresa no terminó ahí. La doctora continuó moviendo el transductor, y de repente un tercer latido se unió a la sinfonía. «Increíble», murmuró la doctora. «Señor Sinclair, señorita Vieux, felicidades. Están esperando trillizos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste miraba la pantalla con una mezcla de asombro y terror, mientras David parecía haberse convertido en una estatua, su rostro una máscara de shock. «3», susurró Celeste finalmente, su voz apenas audible. «3 bebés». David finalmente reaccionó, soltando la mano de Celeste como si quemara. Se pasó los dedos por el cabello, su mente trabajando a toda velocidad para procesar esta nueva realidad. Esto
Esto cambia todo, murmuró, más para sí mismo que para los demás en la habitación. La doctora, sintiendo la tensión, comenzó a explicar los detalles médicos, los riesgos y cuidados especiales que un embarazo múltiple requería. Pero sus palabras apenas registraban en David y Celeste, ambos perdidos en sus propios pensamientos tumultuosos. Para Celeste, la noticia era abrumadora. Ya había luchado con la idea de llevar un hijo para David y luego entregarlo. Pero ahora, 3 vidas crecían dentro de ella, 3 corazones latiendo al unísono. La magnitud de lo que había acordado la golpeó con una fuerza que le quitó el aliento. David, por su parte, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Un heredero era lo que había planeado, lo que podía manejar, pero 3 niños que dependerían de él, que necesitarían no solo su fortuna, sino su tiempo, su atención, su amor. Era más de lo que había abargado. Cuando finalmente salieron de la clínica, el silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin respuesta. Fue Celeste quien finalmente rompió el silencio mientras esperaban que el chofer trajera el auto. «David», dijo suavemente, su mano inconscientemente sobre su vientre, «¿qué vamos a hacer?» David la miró, realmente la miró, quizás por primera vez desde que habían hecho su acuerdo. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio una fuerza que no había notado antes. Y en ese momento algo dentro de él se movió. «Lo que sea necesario», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Estos niños, nuestros hijos, tendrán todo lo que necesiten». Celeste parpadeó, sorprendida por el uso de la palabra nuestros. Era la primera vez que David se refería a los bebés como algo más que un acuerdo de negocios. Mientras subían al auto, un pensamiento cruzó la mente de David. Había planeado todo meticulosamente, había considerado cada variable en su búsqueda de un heredero. Pero esto era algo que no podía controlar, algo que desafiaba todos sus planes cuidadosamente elaborados. Y por primera vez en su vida adulta, David Sinclair se encontró enfrentando un futuro que no podía predecir ni controlar. Un futuro que, sin que él lo supiera aún, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino su corazón de maneras que nunca creyó posibles. Mientras el auto se alejaba de la clínica, llevándolos de vuelta al mundo que conocían, tanto David como Celeste sentían que estaban al borde de algo nuevo y aterrador. Algo que los desafiaría, los cambiaría y tal vez los uniría de maneras que ninguno de los dos podía imaginar aún. Los meses que siguieron a la revelación de los trillizos trajeron consigo una transformación que ni David ni Celeste habían anticipado. El ático, antes un símbolo de la soledad y el éxito de David, comenzó a cambiar sutilmente. Libros sobre embarazos múltiples aparecieron en las mesitas de noche, y una habitación que una vez albergó obras de arte valuadas en millones se convirtió lentamente en una nursery para 3. Celeste, cuyo vientre crecía día a día, se sumergió en la preparación para la llegada de los bebés con una determinación que sorprendió incluso a David. La vio estudiar libros sobre desarrollo infantil, decorar la habitación de los bebés con un cuidado meticuloso y hablar suavemente a su vientre en francés, compartiendo historias de su infancia en París. David, por su parte, se encontró cada vez más involucrado en el proceso, aunque intentaba mantener una fachada de distancia profesional. Sin embargo, sus acciones traicionaban sus verdaderos sentimientos. Una noche, Celeste lo encontró dormido en el sofá, un libro sobre paternidad abierto sobre su pecho. Una tarde, mientras Celeste organizaba la ropa diminuta en los armarios de la nursery, David entró en la habitación, su rostro una máscara de preocupación. «Celeste», comenzó, su voz inusualmente suave, «he estado pensando,
Tal vez deberíamos considerar contratar una niñera a tiempo completo, alguien con experiencia en cuidar trillizos. Celeste se volvió hacia él, una pequeña prenda aún en sus manos. ¿No crees que podamos manejarlos nosotros mismos? David parpadeó, sorprendido por el uso de la palabra nosotros. Bueno, pensé que querías seguir con tus estudios y proyectos después del nacimiento. Por supuesto que quiero, respondió Celeste, sus ojos brillando con determinación. Pero también quiero ser parte de la vida de estos bebés, David. No puedo simplemente apartarme. Un silencio cayó entre ellos, pesado con las implicaciones de lo que Celeste acababa de decir. El acuerdo original, que parecía tan claro y simple meses atrás, ahora se sentía borroso e inadecuado. Celeste, comenzó David, su voz cargada de una emoción que no podía nombrar. Pero antes de que pudiera terminar, Celeste soltó un pequeño grito de sorpresa, su mano volando a su vientre. ¡Oh! ¡Están pateando! Todos ellos, creo. Sin pensarlo, David se acercó, su mano uniéndose a la de Celeste sobre su vientre, y allí, bajo sus palmas, sintió el movimiento de sus hijos por primera vez. Fue como si una corriente eléctrica lo atravesara, conectándolo no solo a los bebés, sino también a Celeste de una manera que nunca había experimentado antes. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todas las barreras que habían construido entre ellos parecieron desmoronarse. No eran un magnate y una madre sustituta, eran simplemente dos personas unidas por el milagro de la vida que crecía entre ellos. «Son reales», susurró David, su voz quebrada por la emoción. «Nuestros hijos son reales». Celeste asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, lo son, y nos necesitarán, David, a ambos». En ese momento, David Sinclair, el hombre que había planeado cada aspecto de su vida con precisión milimétrica, se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. Y sorprendentemente, eso no lo aterrorizaba tanto como pensaba que lo haría. «Estaremos allí para ellos», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones en 1909, su interior. «Juntos». Celeste sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación y pareció tocar algo profundo dentro de David. «Juntos», repitió ella, sellando una promesa que ninguno de los dos había anticipado hacer. Mientras permanecían allí, sus manos entrelazadas sobre el vientre de Celeste, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. El futuro que se extendía ante ellos era incierto, lleno de desafíos que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Pero por primera vez, la idea de enfrentarlo juntos no parecía tan aterradora. Lo que no sabían era que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El nacimiento de los trillizos estaba a la vuelta de la esquina, y con él vendría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su acuerdo, sino también los sentimientos crecientes que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. El día comenzó como cualquier otro en el lujoso ático de David Sinclair. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en una luz dorada. Celeste, ahora en su 8º mes de embarazo, se movía con dificultad, pero con una gracia que David no podía dejar de admirar en secreto. «Buenos días», murmuró Celeste, su mano descansando sobre su vientre abultado, mientras se sentaba a la mesa del desayuno. David levantó la vista de su periódico, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «Buenos días. ¿Cómo se sienten los pequeños alborotadores hoy?» Era un ritual matutino que se había desarrollado en las últimas semanas, una familiaridad que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos habían llegado a apreciar. «Inquietos», respondió Celeste con una risa suave.
Creo que están ansiosos por salir y conocer el mundo. David estaba a punto de responder cuando notó una mueca de dolor cruzar el rostro de Celeste. ¿Estás bien? Celeste asintió, respirando profundamente. Sí, solo una contracción. La doctora dijo que era normal tener algunas a esta altura. Pero a medida que avanzaba la mañana, las contracciones se volvieron más frecuentes y más intensas. David, generalmente imperturbable frente a cualquier crisis, se encontró paseando nerviosamente por el ático, su teléfono en mano, listo para llamar al médico al menor signo de que algo andaba mal. Fue cerca del mediodía, cuando Celeste, en medio de una contracción particularmente fuerte, sintió que algo cambiaba. David llamó, su voz tensa por el dolor y el miedo. Creo que es hora. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La carrera al hospital, los médicos y enfermeras corriendo, las máquinas pitando. David, quien siempre había mantenido el control en cada situación de su vida, se encontró completamente a merced de los eventos que se desarrollaban a su alrededor. En la sala de partos, Celeste luchaba valientemente, su rostro perlado de sudor, sus ojos fijos en David como si él fuera su ancla en medio de la tormenta. Y David, sorprendiéndose a sí mismo y a todos los presentes, no se apartó de su lado ni por un momento. «Vamos, Celeste», la animaba, su voz más suave y cariñosa de lo que nunca había sido. «Puedes hacerlo. Eres la mujer más fuerte y conozco». Y entonces, en medio del caos y el dolor, llegó el milagro. 3 llantos, cada uno más fuerte que el anterior, llenaron la habitación. 3 vidas nuevas, perfectas y diminutas, entraron al mundo. David, con las piernas temblorosas, cortó los cordones umbilicales, una tarea que nunca había imaginado realizar. Y cuando las enfermeras le entregaron a sus hijos, envueltos en mantas suaves, sintió que su mundo se detenía. Miró a los ojos de sus hijos 2 niños y una niña, y sintió algo que nunca antes había experimentado, un amor abrumador, incondicional e instantáneo. Las lágrimas, algo que David Sinclair no había permitido en años, corrían libremente por sus mejillas. «Son perfectos», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Celeste, mira lo que hemos creado». Celeste, exhausta pero radiante, extendió sus brazos para recibir a los bebés. «Son hermosos», dijo, su voz llena de amor y asombro. «Nuestros pequeños milagros». En ese momento, mientras sostenían a sus hijos recién nacidos, David y Celeste se miraron a los ojos. Y en esa mirada algo cambió fundamentalmente. Ya no eran 2 personas unidas por un contrato frío y un acuerdo de negocios. Eran padres, unidos por el amor más puro y poderoso que existe. David, el hombre que una vez había creído que podía comprar un heredero y mantener su corazón intacto, se encontró completamente desarmado por 3 pares de ojos que lo miraban con confianza absoluta. Y Celeste, la mujer que había aceptado este acuerdo por desesperación, se dio cuenta de que había ganado mucho más de lo que jamás había soñado. Mientras la enfermera les preguntaba por los nombres de los bebés, David y Celeste compartieron una mirada de entendimiento mutuo. Sabían que las decisiones que tomarían en los próximos días y semanas cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Pero en ese momento, rodeados por el milagro de la nueva vida, ambos sintieron una certeza que nunca antes habían experimentado. Fuera lo que fuera que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia. Los días que siguieron al nacimiento de los trillizos fueron un torbellino de emociones, desafíos y descubrimientos para David y Celeste. El ático, una vez símbolo del éxito solitario de David, se llenó de los sonidos de la vida. Llantos,
De bebés, nanas suaves y risas cansadas pero felices. David, el magnate implacable que una vez había planeado cada aspecto de su vida con precisión milimétrica, se encontró completamente fuera de su elemento. Las juntas de negocios y las negociaciones multimillonarias palidecían en comparación con el desafío de cambiar un pañal o calmar a un bebé lloroso a las 3 de la mañana. Una noche, mientras Celeste alimentaba a la pequeña Sophie, encontró a David en la nursery, meciendo suavemente a los gemelos, Lucas y Ethan. Su expresión, una mezcla de asombro y terror, hizo que el corazón de Celeste se derritiera un poco. Más, ¿cómo lo haces parecer tan fácil?, preguntó David, su voz un susurro para no despertar a los bebés dormidos en sus brazos. Celeste sonrió, ajustando a Sophie en sus brazos. No es fácil, David, solo lo hago con amor. Esas palabras resonaron en David, haciendo eco en las profundidades de su ser. Amor. Una palabra que una vez había considerado una debilidad, ahora se convertía en su fuerza motriz. A medida que pasaban las semanas, una rutina comenzó a establecerse. David, para sorpresa de todos, incluido él mismo, redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo en casa. Sus empleados, acostumbrados a su presencia constante y demandante en la oficina, se encontraron recibiendo correos electrónicos y llamadas telefónicas a horas extrañas, a menudo con el sonido de un bebé llorando de fondo. Celeste, por su parte, florecía en su nuevo papel de madre. Su determinación y creatividad, que una vez había canalizado hacia sus sueños de moda, ahora se enfocaban en criar a 3 bebés saludables y felices. Pero no había abandonado sus ambiciones. En los momentos robados entre alimentaciones y siestas, trabajaba en diseños de ropa para bebés, inspirada por sus propios hijos. Una tarde, mientras los bebés dormían, David encontró a Celeste en el estudio, rodeada de bocetos y muestras de tela. ¿Qué es todo esto?, preguntó genuinamente curioso. Celeste, sorprendida por su interés, explicó su idea de una línea de ropa para bebés cómoda, práctica y elegante. Es solo un sueño tonto, terminó, sonrojándose ligeramente. David la miró por un largo momento, viendo no solo a la madre de sus hijos, sino a una mujer con visión y pasión. No es tonto en absoluto, dijo finalmente. De hecho, creo que tienes algo aquí. ¿Has considerado hacerlo realidad? Los ojos de Celeste se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? David asintió, una sonrisa formándose en sus labios. Absolutamente. Tengo contactos en la industria de la moda. Podríamos hacer que esto despegue. El podríamos no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Era un reconocimiento tácito de que su relación había evolucionado más allá del acuerdo original, convirtiéndose en una asociación, una familia. Esa noche, mientras acostaban a los bebés, David y Celeste se encontraron hablando no solo de pañales y horarios de alimentación, sino de planes de negocios y estrategias de marketing. Era un nuevo tipo de intimidad, una que combinaba su amor, compartido por sus hijos, con un respeto mutuo por las habilidades y ambiciones del otro. Cuando finalmente se retiraron a sus respectivas habitaciones, David se detuvo en el pasillo. Celeste, llamó suavemente. Cuando ella se volvió, continuó. Gracias. ¿Por qué?, preguntó ella confundida. Por darme más de lo que jamás supe que quería, respondió él, su voz cargada de emoción. Una familia, un propósito, una compañera. Celeste sintió que su corazón se aceleraba ante esas palabras. David, pero antes de que pudiera terminar, el llanto de uno de los bebés rompió el momento. Ambos rieron suavemente, el cansancio y la alegría mezclándose en sus rostros. Deber llama, dijo David con una sonrisa. Siempre, respondió Celeste,
devolviéndole la sonrisa. Mientras se dirigían juntos hacia la nursery, ambos sintieron que estaban al borde de algo nuevo y emocionante. El futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de posibilidades, no solo como padres, sino como socios en la vida y quizás en el amor. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de negocios se había transformado en algo mucho más profundo y significativo, y aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle un nombre todavía, ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Los meses pasaron volando en un torbellino de pañales, biberones y noches sin dormir. Los trillizos, Lucas, Ethan y Sophie, crecían a pasos agigantados, cada día trayendo consigo nuevos desafíos y alegrías para David y Celeste. Una tarde de domingo, mientras los bebés dormían su siesta, David y Celeste se encontraron en la terraza del ático, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado, y una brisa suave llevaba consigo la promesa del otoño venidero. «Es increíble cómo ha cambiado todo, ¿no?», comentó Celeste, sus ojos fijos en el horizonte de Nueva York. David asintió, su mirada recorriendo el perfil de Celeste. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», admitió. «Pero no lo cambiaría por nada». Celeste se volvió hacia él, una sonrisa suave en sus labios. «¿Ni siquiera por todos tus planes meticulosamente elaborados?» David rió, un sonido que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos meses. «Especialmente no por esos planes. Ahora me doy cuenta de lo vacíos que eran». Un silencio cómodo cayó entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos que crecían día a día. Fue Celeste quien finalmente rompió el silencio. «David», comenzó, su voz temblorosa por la emoción contenida. «Hay algo que necesito decirte». El corazón de David dio un vuelco. «¿Qué sucede?» Celeste respiró hondo, reuniendo el coraje para las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Yo creo que me he enamorado de ti». El mundo pareció detenerse por un momento. David se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Celeste, procesando lo que acababa de escuchar. «Sé que no era parte del plan», continuó Celeste apresuradamente, interpretando el silencio de David como rechazo. «Y entiendo si no sientes lo mismo. Pero después de todo lo que hemos pasado juntos, después de ver cómo eres con nuestros hijos, yo...». Sus palabras fueron interrumpidas por David, quien cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas y la tomó en sus brazos, besándola con una pasión que sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, jadeando ligeramente, David apoyó su frente contra la de Celeste. «Yo también te amo», susurró. «Creo que te he amado desde el momento en que vi tus ojos desafiantes en esa calle, aunque me tomó mucho tiempo admitirlo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Celeste mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de David. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó suavemente. David se apartó ligeramente, tomando las manos de Celeste entre las suyas. «Significa que quiero que esto sea real. No más contratos, no más acuerdos. Quiero que seamos una familia, de verdad, tú, yo y nuestros hijos». Celeste sintió que su corazón se hinchaba de felicidad. «¿Lo dices en serio?» «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió David. «Celeste vio. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? No por un contrato o por conveniencia, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo y nuestros hijos». La respuesta de Celeste fue otro beso apasionado, lleno de promesas y sueños para el futuro. Cuando se separaron, ambos riendo y llorando al mismo tiempo, el llanto de uno de los bebés rompió el momento. «El deber llama»,
dijo Celeste con una sonrisa radiante. Siempre, respondió David, entrelazando sus dedos con los de ella mientras se dirigían hacia la nursery. Mientras caminaban juntos, ambos sintieron que estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de negocios se había transformado en el amor más profundo y verdadero que cualquiera de los dos hubiera experimentado. El futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de promesas y desafíos, pero ahora los enfrentarían juntos, no como socios de negocios, sino como una familia unida por el amor. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios para David y Celeste. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente, causando revuelo en los círculos sociales y empresariales de Nueva York. Muchos especulaban sobre los motivos detrás de esta unión poco convencional, pero para la pareja, la opinión de los demás era lo último en sus mentes. Una mañana de primavera, mientras los trillizos jugaban en la alfombra de la sala, David y Celeste se encontraban discutiendo los detalles de su boda próxima. ¿Estás seguro de que quieres algo pequeño?, preguntó Celeste, sorprendida por la insistencia de David en una ceremonia íntima. Pensé que querrías algo más grandioso. David sonrió, tomando la mano de Celeste entre las suyas. El antiguo David habría querido eso, pero ahora todo lo que quiero es estar rodeado de las personas que realmente importan. Tú, nuestros hijos y unos pocos amigos cercanos. Celeste sintió que su corazón se hinchaba de amor. Este hombre, que una vez había sido el epítome del éxito frío y calculador, ahora valoraba las cosas simples de la vida. El amor verdaderamente lo había transformado. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que se acercaba la boda, viejos fantasmas comenzaron a resurgir. Una noche, después de acostar a los niños, Celeste encontró a David en la terraza, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad. «¿Qué sucede, amor?», preguntó, envolviéndolo en un abrazo por detrás. David suspiró, apoyándose en su toque. «Estaba pensando en mis padres», admitió, «en cómo les fallé, en cómo me alejé de todo lo que me enseñaron sobre el amor y la familia». Celeste lo giró suavemente para mirarlo a los ojos. «David, las personas cambian, crecen. Tus padres estarían orgullosos del hombre en el que te has convertido». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él, la vulnerabilidad evidente en su voz. «Porque yo estoy orgullosa de ti», respondió Celeste con firmeza. «Has aprendido a amar, a entregarte por completo. Eso es lo que realmente importa». Las palabras de Celeste tocaron algo profundo en David. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas una vez más. La mañana de la boda amaneció clara y brillante. El ático se había transformado en un oasis de flores y luces suaves. Celeste, radiante en un vestido simple pero elegante, esperaba en la terraza, rodeada por sus hijos y un pequeño grupo de amigos cercanos. Cuando David apareció, su rostro se iluminó con una sonrisa que rivalizaba con el sol de la mañana. Pero no estaba solo. A su lado, caminando lentamente pero con determinación, estaban sus padres. Celeste contuvo el aliento, las lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. David había logrado reconciliarse con su familia, cerrando una herida que había estado abierta durante demasiado tiempo. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. David y Celeste intercambiaron votos que hablaban de segundas oportunidades, de amor inesperado y de la belleza de construir una familia juntos. No hubo ojos secos cuando, al final, levantaron a los trillizos en sus brazos, sellando su unión no solo como pareja, sino como familia. La recepción que siguió fue una celebración de amor en todas sus formas. Los padres de David
inicialmente reservados, se derritieron ante la presencia de sus nietos. Viejos amigos se mezclaron con nuevos, y el ático, una vez símbolo de la soledad de David, se llenó de risas y alegría. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, David y Celeste se encontraron un momento a solas en la terraza. El mismo lugar donde meses atrás habían confesado su amor por primera vez. ¿Eres feliz?, preguntó David, envolviendo a Celeste en sus brazos. Celeste lo miró, sus ojos brillando con amor y felicidad. «Más de lo que jamás creí posible», respondió. «¿Y tú?». David sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos y borraba años de cinismo y soledad. «Contigo y nuestros hijos. Tengo todo lo que siempre necesité. Este es solo el comienzo de nuestra historia, mon amour». Mientras se besaban, con la ciudad de Nueva York como testigo, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había nacido de circunstancias improbables, pero que había florecido en algo hermoso y duradero. El futuro, que se extendía ante ellos, estaba lleno de promesas y desafíos, pero ahora los enfrentarían juntos, no como dos individuos unidos por un contrato, sino como una familia unida por el amor más profundo y verdadero. Los años pasaron volando, trayendo consigo una serie de cambios y desafíos que David y Celeste enfrentaron juntos. Los trillizos, Lucas, Ethan y Sophie, crecieron convirtiéndose en niños vivaces y curiosos, cada uno con su propia personalidad única. Una tarde de otoño, mientras la familia disfrutaba de un picnic en Central Park, David observaba a sus hijos jugar. Lucas, el líder nato, organizaba un juego con otros niños. Ethan, el pensativo, estaba sentado bajo un árbol, absorto en un libro, y Sophie, la creativa, dibujaba el paisaje con colores brillantes. «Es increíble cómo han crecido, ¿verdad?», comentó Celeste, apoyando su cabeza en el hombro de David. David asintió, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Cada día me sorprenden. Son tan diferentes entre sí y al mismo tiempo veo un poco de nosotros en cada uno de ellos». Celeste rió suavemente, especialmente cuando Lucas intenta negociar una hora más de televisión. «Definitivamente heredó tus habilidades de negociación». David se unió a su risa, recordando las innumerables negociaciones con su hijo mayor. «Y Sophie tiene tu ojo para el diseño. ¿Viste el vestido que dibujó ayer? Podría estar en una pasarela de moda». Mientras hablaban, Ethan se acercó a ellos, su rostro serio. «Papá, mamá, ¿puedo hacerles una pregunta?». «Por supuesto, cariño», respondió Celeste, haciendo espacio para que se sentara entre ellos. «En la escuela estamos aprendiendo sobre diferentes tipos de familias», comenzó Ethan. «Y me di cuenta de que nuestra familia es un poco diferente. ¿Cómo se conocieron ustedes?». David y Celeste intercambiaron una mirada. Sabían que este día llegaría eventualmente, pero aún así les tomó por sorpresa. David respiró hondo. «Bueno, Ethan, es una historia bastante interesante. Tu madre y yo nos conocimos en circunstancias muy inusuales». «Verás», continuó Celeste, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «a veces el amor llega de las maneras más inesperadas. Un padre y yo no nos enamoramos a primera vista. De hecho, al principio apenas nos llevábamos bien». Ethan frunció el ceño, confundido. «Pero se aman tanto ahora. ¿Cómo pasó eso?». David sonrió recordando. «A veces las personas entran en nuestras vidas por una razón, y esa razón no siempre es clara al principio. Tu madre me enseñó que hay cosas más importantes que el éxito y el dinero. Me enseñó sobre el amor verdadero, la familia y lo que realmente importa en la vida. Y tu padre», añadió Celeste, «me mostró que nunca es tarde para cambiar, para crecer y para abrirse al amor. Nos dimos cuenta de que juntos éramos más fuertes, más felices.
Ethan asintió lentamente, procesando la información. Entonces, ¿se enamoraron mientras nos esperaban a nosotros? Exactamente, confirmó David. Ustedes tres fueron el catalizador que nos unió, que nos hizo darnos cuenta de lo que realmente queríamos en la vida. ¡Wow!, dijo Ethan, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Es como una historia de amor de verdad. Celeste rió, abrazando a su hijo. Sí, cariño, es nuestra historia de amor de verdad. Mientras Ethan corría a unirse a sus hermanos, David y Celeste se quedaron sentados en silencio, reflexionando sobre su viaje juntos. ¿Crees que lo entendió?, preguntó Celeste después de un momento. David sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Creo que entendió lo esencial, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que nuestra familia, aunque poco convencional en sus inicios, está fundada en el amor más profundo y verdadero. Celeste apoyó su cabeza en el hombro de David, observando a sus hijos. Jugar. Nunca dejaré de agradecer por esto, por nuestra familia. Ni yo, respondió David, besando suavemente la cabeza de Celeste. Cada día me pregunto cómo tuve tanta suerte. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Central Park, bañando a la familia Sinclair en una luz dorada, David y Celeste se dieron cuenta de que su historia, que había comenzado con un frío acuerdo de negocios, se había transformado en el cuento de hadas más inesperado y hermoso. Y aunque sabían que el futuro traería más desafíos, estaban seguros de que juntos, con el amor como su fuerza guía, podrían superar cualquier obstáculo, porque al final habían aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor, verdadero, cuando se le da la oportunidad, puede florecer en los lugares más improbables y transformar vidas de maneras que nunca imaginaron posibles. 10 años habían pasado desde aquella tarde en Central Park. Los trillizos, ahora adolescentes, se preparaban para su fiesta de cumpleaños número 15. El ático, que una vez fue el símbolo de la soledad de David, bullía de actividad y risas. David, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, observaba el caos organizado desde la cocina. Celeste, tan hermosa como siempre, daba los últimos toques a un elaborado pastel de 3 pisos, uno para cada uno de sus hijos. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?, comentó David, rodeando la cintura de Celeste con sus brazos. Celeste sonrió, recostándose contra él. Ciertamente no el David Sinclair que conocí hace 15 años. Ese hombre era un tonto, respondió David, besando suavemente la mejilla de su esposa. Afortunadamente, tenía a una mujer extraordinaria para mostrarle el camino. Su momento de intimidad fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Sophie, con su largo cabello rubio recogido en una trenza elaborada, entró en la cocina. «¡Mamá, papá!», exclamó, sus ojos azules brillando de emoción. «¿Puedo mostrarles algo antes de que lleguen los invitados?». David y Celeste intercambiaron una mirada de curiosidad antes de seguir a su hija hasta su habitación. Allí, extendido sobre la cama, había un vestido de diseño intrincado y elegante. «Lo diseñé yo misma», explicó Sophie, su voz temblando ligeramente de nervios. «Es para el concurso de jóvenes diseñadores del que les hablé». Celeste se acercó al vestido, sus dedos rozando suavemente la tela. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer elementos de sus propios diseños entretejidos con el estilo único de su hija. «Es hermoso, ma chérie», dijo Celeste abrazando a Sophie. «Estoy tan orgullosa de ti». David, por su parte, parecía estar luchando contra sus propias emociones. «Sophie», comenzó, su voz ronca, «esto es extraordinario. Tienes un don». Sophie sonrió, aliviada y emocionada por la reacción de sus padres. «Gracias. Yo estaba
pensando en presentarlo con el nombre de Sinclair Beer Designs. ¿Qué les parece? David y Celeste se miraron, sorprendidos y conmovidos por el gesto de su hija. «Creo que es perfecto», respondió David, abrazando a su hija. «Representa perfectamente la unión de nuestras familias, de nuestros sueños». En ese momento, Lucas y Ethan irrumpieron en la habitación, trayendo consigo una nueva ola de energía. «Mamá, papá», exclamó Lucas, siempre el más extrovertido. «¿Podemos hablar con ustedes sobre algo importante?» Intrigados, David y Celeste siguieron a sus hijos hasta la sala de estar. Allí, los gemelos presentaron un plan detallado para una fundación benéfica que querían iniciar, utilizando parte de su fideicomiso para ayudar a niños sin hogar en la ciudad. «Queremos hacer una diferencia», explicó Ethan, el más reflexivo de los dos. «Como ustedes lo hicieron». David sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Estos niños, que una vez había visto como simples herederos de su fortuna, se habían convertido en seres humanos compasivos y conscientes. «Estamos muy orgullosos de ustedes», dijo David, su voz cargada de emoción. «De todos ustedes», añadió, incluyendo a Sofía en su mirada. Celeste, con lágrimas en los ojos, reunió a toda la familia en un abrazo grupal. «Esto», dijo, mirando a cada uno de sus hijos, «esto es el verdadero éxito, el amor, la compasión, el deseo de hacer del mundo un lugar mejor». Mientras la familia Sinclair Vieux se preparaba para recibir a los invitados a la fiesta, David no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que lo había llevado a este momento. De un hombre solitario y obsesionado con el éxito, a un padre y esposo lleno de amor y orgullo por su familia. Miró a Celeste, quien estaba riendo con los niños, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Ella había sido el catalizador de todo este cambio, la luz que había iluminado su camino hacia una vida verdaderamente plena. «Te amo», susurró cuando ella se acercó a él. Celeste sonrió, ese mismo brillo desafiante en sus ojos que lo había cautivado hace tantos años. «Y yo a ti, mon amour, siempre». Mientras los primeros invitados comenzaban a llegar, llenando el ático con risas y felicitaciones, David Sinclair se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier imperio empresarial. Había encontrado el amor verdadero, una familia unida y un legado que perduraría mucho más allá de cualquier fortuna material. Y todo había comenzado con un encuentro fortuito en una calle de Nueva York, una propuesta poco convencional y el coraje de dos personas para abrir sus corazones al amor más inesperado y transformador. 20 años habían pasado desde aquel día en que David Sinclair había recogido a una joven sin hogar en las calles de Nueva York, con la intención de hacer un frío acuerdo de negocios. Ahora, en una tarde soleada de primavera, David y Celeste caminaban tomados de la mano por Central Park, sus pasos lentos y deliberados, cargados con el peso de los años y las experiencias compartidas. El parque estaba lleno de vida. Familias disfrutando picnics, parejas paseando, niños jugando. Para David y Celeste, cada escena era un recordatorio de su propio viaje, de cómo habían construido su familia y su amor desde los cimientos más improbables. Se detuvieron cerca de un banco, el mismo donde años atrás habían tenido aquella conversación con Ethan sobre los orígenes de su familia. David ayudó a Celeste a sentarse, sus movimientos llenos de una ternura que solo los años de amor profundo pueden cultivar. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí juntos?», preguntó Celeste, sus ojos azules brillando con la luz del recuerdo. David sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. «¿Cómo olvidarlo? Estabas embarazada de los trillizos y yo estaba aterrorizado de que algo pudiera salir mal». Celeste rió suavemente.
Y mírate ahora, el abuelo más devoto que he conocido. Era cierto. Los trillizos, ahora adultos jóvenes, habían tomado sus propios caminos en la vida, cada uno reflejando de alguna manera las lecciones y el amor que David y Celeste les habían inculcado. Sophie se había convertido en una diseñadora de moda reconocida internacionalmente. Su línea Sinclair Beauty Designs era sinónimo de elegancia y conciencia social. Lucas dirigía la fundación benéfica que él y Ethan habían iniciado en su adolescencia, transformando las vidas de innumerables niños en situación de calle. Y Ethan, siempre el pensativo, se había convertido en un escritor aclamado, sus novelas explorando temas de amor, redención y segunda oportunidades. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó David, su voz suave y cargada de emoción. Celeste apretó su mano, sus dedos entrelazados como lo habían estado innumerables veces a lo largo de los años. Honestamente, no, pero estoy infinitamente agradecida de que lo hayamos hecho. En ese momento, el sonido de risas infantiles llamó su atención. A unos metros de distancia, una joven pareja jugaba con su pequeña hija. La escena era tan similar a sus propios recuerdos que ambos se quedaron sin aliento por un momento. Es como vernos a nosotros mismos, ¿verdad?, comentó David, su voz apenas un susurro. Celeste asintió, lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. La vida tiene una forma hermosa de repetirse, de darnos segundas oportunidades. David se volvió hacia su esposa, tomando sus manos entre las suyas. Celeste, mi amor, han pasado 20 años desde que te propuse ese loco acuerdo, y cada día desde entonces me he enamorado más profundamente de ti. Gracias por darme una familia, por enseñarme el verdadero significado del amor y el éxito. Celeste, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, acunó el rostro de David. Y gracias a ti, mon chéri, por tener el coraje de abrir tu corazón, por ser el padre y el esposo más maravilloso que podría haber deseado. Nuestro amor puede haber comenzado de una manera poco convencional, pero se ha convertido en la historia más hermosa que podría haber imaginado. Se besaron suavemente, un beso cargado con años de amor, confianza y comprensión mutua. Cuando se separaron, ambos tenían sonrisas radiantes en sus rostros. «¿Qué te parece si vamos a visitar a los nietos?», sugirió David, poniéndose de pie y ofreciendo su mano a Celeste. Celeste tomó su mano, levantándose con gracia. «Me parece perfecto. Después de todo, tenemos que asegurarnos de que la próxima generación de Sinclair Vieux esté creciendo con todo el amor y las lecciones que hemos aprendido». Mientras caminaban juntos por el parque, sus pasos sincronizados, después de años de caminar lado a lado, David y Celeste reflexionaron sobre el increíble viaje que había sido su vida juntos. De un frío acuerdo de negocios, había florecido el amor más profundo y transformador, un amor que había dado frutos en sus hijos y ahora en sus nietos. Su historia era un testimonio del poder del amor verdadero, de cómo puede florecer en los lugares más inesperados y transformar vidas de maneras que nadie podría haber previsto. Y mientras se alejaban, con el sol de la tarde bañándolos en una luz dorada, David y Celeste sabían que su legado de amor continuaría, tocando vidas y corazones mucho más allá de los suyos propios. Porque al final habían descubierto la verdad más importante de todas, que el amor, cuando se le da la oportunidad, tiene el poder de redimir, transformar y crear milagros. Y su amor, nacido de circunstancias improbables, era la prueba viviente de ello.